Ya está con nosotros el profesor Carlos Heredia, académico investigador del CIDE. Querido Carlos, muy buen día. Querido Mario, qué gusto estar contigo en Agenda Pública. Muchas gracias. Oye, con mucho interés en escucharte para ver si nos puedes ayudar a entender esto que nos tiene a más de uno, creo que sorprendidos, y es el cambio de tono del gobierno mexicano, de Donald Trump a lo que será el futuro gobierno. Pasamos de ser un gobierno que colaboraba con 26,000 o 27,000 agentes de la Guardia Nacional, dicho por el propio Trump, para detener la migración, a ser un gobierno que aprueba una ley que regula a los agentes de inteligencia o de seguridad de Estados Unidos, que publica un informe que te entregaron para que tú realizaras la propia investigación, que tarda en reconocer el resultado de la elección, prácticamente seas de los últimos mandatarios importantes, digamos, en reconocerlo. ¿Cómo explicar este cambio de señal, Carlos? Mario, yo creo que es importante tener en cuenta que este cambio de tono ya ocurrió justo antes del gobierno de Trump. El presidente de México publicó un libro con el título Oye Trump, donde le reclamaba en 2017, ya era Donald Trump, el trato a los migrantes mexicanos. Cuando Andrés Manuel López Obrador asume como presidente el 1 de diciembre de 2018, él dice que va a hacer un plan de desarrollo en Centroamérica, en el sureste mexicano, y promete que habrá respeto a los derechos humanos de los migrantes, etcétera. Y ese cambio de tono se materializa, como dices tú, de manera que adopta posteriormente las políticas de contención de migrantes, sobre todo hondureños, y se pone de acuerdo con Trump en una serie de cosas, de manera que parece entenderse de manera muy fluida con Trump, dejando atrás las posiciones que expresó en este libro de Oye Trump. Ahora, efectivamente, en la antesala de la toma de posesión de Joe Biden, el 21 de enero, ha ocurrido de nuevo un cambio de tono y ahora lo que vemos es pues que se asoman conflictos en varios ámbitos. Yo podría mencionar, por supuesto, el tema energético, donde hay ahí varias desavenencias con compañías estadounidenses que invierten en México, el presidente de México postulando en los combustibles fósiles, el presidente de Estados Unidos las energías limpias y renovables. Otro ámbito es el de derechos laborales, donde ha habido frecuentes cartas de congresistas estadounidenses del grupo que encabeza Nancy Pelosi, diciendo que no se observan los derechos laborales en México. Otro más es la cooperación en seguridad que tú ya mencionabas, el caso del general Cienfuegos. Y entonces la pregunta que yo tengo, como comparto contigo, y creo que es muy importante que el Senado, que los senadores de México, los senadores de la República, que tienen la facultad de vigilar la política exterior, le planteen al presidente. Una primera pregunta, Mario, que los senadores le deben de plantear al presidente. Oiga, señor, la política exterior la dirige usted por mandato constitucional. El Senado tiene la facultad de vigilar la política exterior. Entonces, una primera pregunta es, ¿usted dirige la política exterior con base en sus preferencias políticas personales o en el interés nacional mexicano? Una segunda pregunta es, ¿usted parece encontrarse más a gusto con Trump, un presidente postulado por republicanos, por conservadores, que con Biden, un presidente postulado por el Partido Demócrata, que tiene elementos más progresistas? Entonces, ¿hay aquí una preferencia personal del presidente? Una siguiente pregunta es muy importante la relación bilateral con Estados Unidos, pero parecería que en el frente interno tenemos una crisis sanitaria muy fuerte, una crisis económica agravada por la crisis sanitaria, una crisis de inseguridad pública. Entonces, en el orden de prioridades, bueno, quizá tendríamos que abocarnos a resolver problemas
Y la cooperación con Estados Unidos es indispensable en materia sanitaria, en materia económica, en materia de seguridad. Oye, y en ese sentido, Carlos, ¿ves alguna utilidad en plantar este tipo de relación? Entiendo que para consumo doméstico la bandera de la soberanía puede ser atractiva, pero ¿ves alguna ganancia de fondo en esto? Mario, yo creo que no. Es decir, tú mencionas el tema electoral. Para un porcentaje de los mexicanos podría funcionar esa bandera, pero tiene sus límites, porque yo creo que la verdadera soberanía es liberar al país, pues, de la enfermedad, liberar al país de la inseguridad, liberar al país de la ignorancia. Y entonces la soberanía se conquista a medida que tú vas avanzando en una mejor calidad de vida para los mexicanos y en una libertad de tantas ataduras del pasado, como te digo, la pobreza, la ignorancia, la inseguridad. Esa es la soberanía. Que nosotros podamos decidir por nosotros mismos hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Pero como somos vecinos de Estados Unidos, sí, yo creo que es indispensable plantearse esto de manera conjunta, cómo resolvemos los problemas en el frente interno en cooperación con Estados Unidos y no contraponer las dos cosas. De acuerdo. Como si fueran necesariamente contradictorias. Pues vaya tema el que está surgiendo en este momento. Ya platicaremos un poquito más adelante con Mauricio Meshulam lo que significa el contexto en el que toma el poder Joe Biden con sus propias contradicciones en Estados Unidos. Pero no queríamos dejar pasar por alto este cambio de señales en la política exterior de México. Y te agradezco mucho, Carlos. Ojalá se repita pronto, que sigamos conversando aquí en la agenda. Con todo gusto, Mario. Un abrazo para ti y un saludo al auditorio de Agenda Pública. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias, Carlos Heredia, del CIDE. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos con Mauricio Merino, Marta Lamas y después Mauricio Meshulam.